Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Hoy en una edición extraordinaria donde estamos llevando todos los detalles del cuarto Congreso Internacional de Flagrancia, el nuevo enfoque del sistema especializado de flagrancia. Vamos a continuar precisamente llevándole todos los detalles de este magno evento que se registra aquí donde nos encontramos en el auditorio Carlos Zavala. Sin embargo, también les hemos preparado un noticiero nutrido de información. Vamos ya con los titulares. Presidenta del Poder Judicial propone ampliar flagrancia e incluir delitos de criminalidad organizada. Experto ecuatoriano resalta avances de las unidades de flagrancia en el Perú. Y también la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado alerta sobre la falta de visibilidad de la verdadera cantidad de víctimas de extorsión. Además, juez Víctor Castillo León señala que modificaciones a la nueva ley procesal del trabajo resultan innecesarias. Vamos a volver, por supuesto, con el desarrollo de la información y les contamos que ya está con nosotros el juez superior de Tumbes. Con él vamos a regresar más adelante para que nos cuente su experiencia desde su región. Pero les comentábamos que teníamos un noticiero nutrido de información. La presidenta del Poder Judicial propone ampliar la flagrancia e incluir delitos de criminalidad organizada. Veamos el siguiente informe que le hemos preparado. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó los avances alcanzados por el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia desde su implementación en 2022, durante su intervención en el Congreso Internacional de Flagrancia 2025. Desde el año 2022 a la fecha, han ingresado más de 16.000 casos de flagrancia, de los cuales más de 14.000 han sido resueltos en plazos menores a 24 horas, alcanzando un índice de efectividad del 87%. A pesar de los éxitos obtenidos, la presidenta del Poder Judicial subrayó la necesidad de reforzar el sistema para generar un impacto mayor. En este sentido, destacó varios puntos claves para continuar con la mejora del sistema especializado. Es indispensable ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados, fortalecer el equipamiento tecnológico, optimizar la infraestructura judicial y mantener, por supuesto, el compromiso firme de todos los operadores del sistema de justicia penal. La presidenta del Poder Judicial hizo un llamado urgente al Ministerio de Economía y Finanzas para que atienda la demanda de un presupuesto adecuado que permita la implementación efectiva y sostenible del sistema especializado en flagrancia. Por eso es que, una vez más, hacemos llamado urgente al Ministerio de Economía y Finanzas para que atienda nuestra demanda de contar con un presupuesto adecuado que garantice la implementación efectiva del Sistema Nacional de Justicia. Asimismo, Tello Gilardi subrayó la necesidad de ampliar el alcance de la figura de flagrancia para incluir delitos de criminalidad grave, criminalidad organizada, violencia de género, tentativa de feminicidio y feminicidio, dada su creciente incidencia y la urgencia de una respuesta eficaz a estos crímenes. Presentamos la necesidad de ampliar los alcances de la figura de flagrancia para incluir también la criminalidad grave, la criminalidad organizada, los delitos de violencia de género, la tentativa y el feminicidio, todo ello debido a su gravedad y recurrencia. El Congreso Internacional de Flagrancia 2025 tiene como objetivo analizar, debatir y proponer soluciones que fortalezcan el sistema de justicia especializado en flagrancia en el Perú y que permitan a la justicia penal avanzar en su lucha contra el crimen de manera más eficiente. Bien, importante información que nos da la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. 87% de casos resueltos en menos de 24 horas desde su implementación en el año 2022. Y justamente para conversar sobre ello, sobre la importancia, sobre los retos y desafíos, nos acompaña el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el doctor Julio Tejada, a quien le doy, por supuesto, la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, pero vamos a hacer una precisión. No soy el presidente, soy un juez integrante
de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Gracias por la invitación. En todo caso, viene la representación de este importante órgano de justicia de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cuál es su impresión sobre este importante evento? Bien, este evento empieza con buen pie en cuanto está demostrando el avance que tenemos en el Perú en el tema de flagrancia. Un avance muy importante y ahora estamos más seguros con la implementación de la ley que crea el sistema de flagrancia, de las unidades de flagrancia, que va a dotar y va a asegurar de buena forma la lucha contra la delincuencia. ¿Y en qué sentido la lucha contra la delincuencia? Que va a ser una justicia célere, rápida. Actualmente la justicia de flagrancia está siendo bastante rápida, es muy bueno, pero aún así nos falta mayor insumo. Y esto tiene que darse en magnitud de que se crean no solamente jueces de flagrancia, sino fiscales de flagrancia, policías de flagrancia, defensores de flagrancia, y que cada entidad no solamente asuma el rol, sino que la internalice el rol para que, entendiendo que todos formamos el eslabón que constituye la cadena del sistema que se llama justicia, vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Cuáles son las incidencias en su región? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? Bueno, Tumbes es una región pequeña, cuenta con 3 provincias, contra Almirante Villar, Tumbes propiamente dicho, y Zarumilla, que es considerada una zona endémica por la alta tasa de criminalidad. Sin embargo, se atiende a todo este tipo de delitos. El delito que más actualmente golpea, creo que en todos los distritos judiciales, es el delito de violencia intrafamiliar, que incluso ha superado al delito típico que teníamos de robo agravado, hurto. Hoy en día el delito de extorsión, eso para nadie es a nivel nacional un flagelo que ha desbordado de manera notable, ¿no? Y creo que también este tipo penal, este tipo de conductas humanas debería ser recogido por flagrancia. Yo saludo y felicito la labor de la presidenta, tanto del Poder Judicial como de la OETI, que están buscando integrar delitos comunes a las unidades de flagrancia para que se resuelva. Es posible, sí es posible, porque si nosotros identificamos todos los elementos o las convicciones y los indicios razonables, vamos a poder resolver en flagrancia. No se vulnera derechos fundamentales, como se dijo, no se rompen garantías, como se pretende decir, porque para eso están los actores que internalizan el rol, he dicho ya, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, que van a dar cuenta, una vez internalizado ese rol, de que el objetivo es precisamente dar lo que está buscando la sociedad. ¿Y qué espera la sociedad? Espera el producto que ofrecemos. ¿Qué ofrece el Poder Judicial? Justicia, pero no cualquier justicia, sino una justicia de calidad, que tenga mínimamente los estándares o elementos que nivelan, que sea una justicia empática, una justicia rápida, un plazo razonable, que sea una justicia accesible, acceso a tutela a todos, que sea una justicia responsable, que sea una justicia inteligible, la aplicación del lenguaje claro. Esos 5 elementos básicos que debe tener toda justicia a nivel mundial, creo que es lo que mínimamente la sociedad espera. Ahora, la idea es que precisamente todos los actores de justicia se comprometan y trabajen en la misma línea, ¿no es cierto? Desde la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, nosotros mismos estamos impulsando precisamente las unidades de flagrancia y Ministerio de Defensa. Correcto, conforme, de acuerdo, sí. Acabemos ya con ese antagonismo que se ha dado en las entidades. El trabajo de integración interinstitucional debe darse una vez por todas. La visión horizontal, el trato horizontal también entre entes. Nosotros entender que somos eslabones de la cadena del sistema que se llama justicia. No somos un ente aislado. La policía no se va por su lado, el Ministerio Público tampoco. Si bien cada uno tiene una función, pero nuestra función es articulada y para tener una finalidad que es precisamente dar los que la sociedad actualmente reclama, que es que baje el incremento delictivo en todo el país. ¿Y cuál es la sensación de la población en su región con respecto a las unidades de flagrancia? Bien, aún no se ha vertido y presentado
en magnitud lo que representa tener una unidad de flagrancia. Sin embargo, se está trabajando para procurar dar mayores casos, mayores atenciones, y ese mensaje de la sociedad va a tranquilizar. Esto creo que se va a dar en la medida de que los casos, los delitos comunes podemos integrar la flagrancia. Fíjese que un inicio Tumbes es el primer distrito judicial que en el 1 de agosto del año 2015 implementó la unidad piloto de flagrancia. En ese año nosotros mirábamos con bastante admiración el modelo ecuatoriano, los complejos de flagrancia. Es así que con lo poco que teníamos implementamos unidad de flagrancia con el proceso inmediato. Sin embargo, esto no surgió mucho porque había alguna manera de desidia, resistencia de los eslabones precisamente que forman parte del sistema de justicia. No teníamos tampoco laboratorios, es un reto el alcanzar laboratorios. Hay que llevar un análisis, una pericia de Tumbes a Lima, demora tiempo, entonces el proceso inmediato se desnaturaliza. Esos aspectos vamos a ir superando, creo que paulatinamente. El tema de las pericias que son tan importantes, ¿no es cierto? Y en realidad lo que se hablaba hace un momento también durante una de las ponencias, el tema de la evidencia, ¿no es cierto? Pero flagrancia es tal, ¿no es cierto? Las cosas están ya sobre la mesa. Es para encauzar precisamente y que todo termine en una sentencia, como hemos visto en la mayoría de casos. Precisamente, una sentencia sí, pero esa sentencia también tiene que involucrar en este caso a la sociedad. ¿Y qué parte de la sociedad está a la expectativa? La víctima, el actor civil, el agraviado, porque a ellos una sentencia no los regenera, ellos quieren que les reparen el daño. Y ese aspecto del ciclo procesal, aún todavía el proceso de flagrancia parece que no lo ha visto, ¿no? Entonces hay que ingresar a trabajar también ese lado. Ok, doctor, muchas gracias. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir transmitiendo todos los detalles de este evento y vamos a continuar también brindando la información a través de nuestro noticiero. Le agradecemos habernos acompañado esta tarde. Volvemos con más información. Nos vamos a una pausa. Bien, continuamos en Justicia TV Noticias, aquí en el auditorio Carlos Zavala, en esta edición extraordinaria, donde estamos transmitiendo además el 4º Congreso Internacional de Flagrancia, el enfoque de este nuevo sistema especializado en flagrancia. Y les contamos que en ese marco el ex ministro de Justicia del Ecuador, Gustavo Oyal, ha destacado precisamente los avances en la implementación del sistema de unidades de flagrancia en nuestro país. Adelante. En el marco del Congreso Internacional de Flagrancia 2025, el reconocido profesor de Derecho y ponente internacional de Ecuador, Gustavo Yalc Robben, resaltó los avances de las unidades de flagrancia desplegadas a nivel nacional, que ya suman 25. Y he visto avances muy importantes, y esos avances son producto de esta constancia, y de algo que es una virtud realmente, que las autoridades que se suceden toman la posta y continúan y procuran hacerlo aún mejor. Esto es la clave del éxito y la constancia, ¿no? El inicio de las unidades de flagrancia hace algunos años en el Perú, yo recuerdo que se empezaba con algunas dificultades, con algunas desconfianzas incluso. Yo veía incluso todavía había esta desconfianza de trabajar en equipo, pero ahora veo que se ha superado esto y eso me parece esencial para poder seguir avanzando. Yalc Robben brindó una conferencia magistral titulada El oportuno juzgamiento de los delitos flagrantes, claves del modelo de gestión, en la que resaltó la interoperabilidad que ha permitido alcanzar una celeridad procesal ejemplar, generando confianza en el sistema de justicia y mejorando la efectividad en la resolución de casos. Según el experto, esta dinámica no solo optimiza los tiempos de respuesta en el ámbito judicial, sino que también contribuye significativamente a mejorar la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica en general.
Mire, el Banco Mundial acaba de sacar un estudio en este mes de mayo, a inicios de este mes de mayo, en el que se habla del crimen organizado, la delincuencia en América Latina y cómo atacar este grave problema que aqueja no solo al Perú, sino a todos los países latinoamericanos, a la región en su conjunto. Y un elemento esencial de las estrategias de ahí planteadas es justo lo que Perú está haciendo, lo que el Poder Judicial está haciendo, lo que la señora presidenta del Poder Judicial insiste en que se haga, la doctora Barrios, etcétera, la coordinación entre las funciones del Estado. Porque eso es lo que le sirve al ciudadano y eso es lo que permite tener resultados. El ponente explicó cómo la implementación de unidades especializadas ha permitido reducir significativamente los índices de impunidad y ha favorecido una respuesta inmediata ante los delitos flagrantes con una infraestructura adecuada y necesaria para sancionar el delito. No invertir en infraestructura por ahorro es un ahorro caro, porque luego las consecuencias son que el sistema y el servicio no puede mejorar. Y eso significa que no podamos producir toda la seguridad ciudadana que la gente espera. Entonces, realmente sí es un llamado para que en conjunto todos los actores, policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Finanzas, de Economía, Poder Judicial, trabajen en conjunto en un tema de seguir avanzando en las infraestructuras judiciales que han avanzado en Perú, pero hay que seguir avanzando. El Congreso Internacional, que reúne expertos y autoridades del ámbito judicial, tiene como objetivo compartir buenas prácticas y proponer soluciones que fortalezcan el sistema de justicia especializado en flagrancia. En estas capacitaciones en conjunto, estas convocatorias que hace la presidenta del Poder Judicial, el Poder Judicial del Perú, a todas las entidades del sector justicia y de seguridad en general, son muy importantes porque producen un efecto también de reconocernos como equipo, de que formamos parte de los mismos objetivos y los ciudadanos están esperando que en equipo les demos resultados. Entonces esta convocatoria es muy importante justo para también superar, y creo que en el Perú se está haciendo muy bien, esto de celos institucionales o de responsabilidades de unos que se echan a otros y más bien asumir un trabajo en conjunto y en equipo. Entonces, incluso más allá del elemento tangible que es el compartir experiencias, del tener conocimientos, del ampliar la capacitación de conocimientos, también está este intangible de reconocernos como equipo, como funcionarios, cada uno en sus responsabilidades, pero sabiendo que son nuestras corresponsabilidades las que dan el producto final, que es que la ciudadanía se sienta más segura. A lo largo de las sesiones del Congreso se están explorando modelos de gestión de éxito internacional, como el ecuatoriano, con la esperanza de seguir avanzando en la mejora de justicia penal en la región. Bien, y ahora continuando con la información, les contamos que la presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, expresó su preocupación respecto a las modificaciones realizadas a la Ley de Extinción de Dominio y a la norma que juzga a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos. Veamos. La titular del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, advirtió sobre las consecuencias negativas de las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio y la normativa que juzga a adolescentes de 16 y 17 años como adultos. Solicitó reformular ambas leyes durante su intervención en la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República. Que no hay una vulneración del principio de inocencia ni una reversión de la carga de la prueba, en tanto lo que se persigue no es a la persona no es declarada culpable ni tiene la necesidad de demostrar su inocencia. Lo que se persigue es al bien. No hay una presunción de inocencia violada porque no es un proceso penal, es un proceso que persigue la cosa. Por eso es que es extinción de dominio. Y si bien el derecho de propiedad es inviolable, es cuando, y eso lo reafirmamos por supuesto, conforme lo señala la Constitución, ello se da cuando la propiedad ha sido adquirida dentro de los márgenes legales y constitucionales. Tello Gilardi también destacó los logros del subsistema de extinción de dominio, el cual, a pesar de las modificaciones propuestas, ha demostrado ser altamente eficaz en la recuperación de bienes de origen ilícito. Específicamente el sistema de extinción de dominio, cuyo reporte total del 82.2% de sentencias no impugnadas da cuenta de el resultado efectivo del mismo, indica que el sistema evidentemente ha caído siempre sobre los testaferros. Luego,
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su preocupación por la reforma que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves, señalando una contradicción con otra ley vigente. Se dicta una norma que aparentemente va a buscar la condena mayor a quienes captan adolescentes, a niños y adolescentes, y por otra mano van a subir, o mejor dicho, bajar la edad de los adolescentes, es prácticamente un contrasentido, y también solicitó que lo revisen. Sinceramente necesitamos que revisen las normas que son contradictorias entre sí y han sido dictadas con apenas días de intervalo. Bien, y ahora les contamos que la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado alertó sobre una preocupante situación. Señaló que las verdaderas cifras de extorsión no serían tal cual, y es que habría un grupo importante de negocios, de micro y pequeños empresarios que no estarían denunciando ser víctimas en realidad de este tipo de delitos. Ello, por supuesto, variaría el sistema y las cifras oficiales que se estarían dando. Escuchemos lo que mencionó. En entrevista con Justicia TV, la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado alertó sobre una grave situación en torno a la extorsión en el Perú, señalando que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema. Según la magistrada, un sector significativo de las víctimas lo constituyen las micro y pequeñas empresas, que son objeto de cobros diarios por parte de bandas criminales. Aunque cada pago individual pueda parecer de bajo monto, en conjunto estos cobros representan una fuente considerable de ingresos ilícitos para los grupos delictivos que operan en el país. La data estadística es una data estadística parcial, porque no tenemos nosotros data de esa cifra oculta. Hoy la extorsión no es solamente para aquellas personas que tienen bonanza económica. La extorsión precisamente, y la que más rinde, es para aquellas personas, ¿no?, de escasos recursos económicos, que si bien para algunos no es significativo el aporte, en un número inmenso es un aporte, digamos así, es un aporte significativo, ¿no? Pero para el delincuente significa pingües ganancias, porque el hecho de que pidan 2 soles al molientero que vende en la esquina día a día para que pueda estar en ese negocio, imagínese usted que esta cantidad le pida a cientos de personas que se dedican a esa actividad. Esa persona que realiza ese trabajo no va a irse a la policía a denunciar porque pierde su día de trabajo, porque su día a día es precisamente vender para vivir, vive en el día a día. Y ahí es donde tenemos nosotros que enfocarnos. Además, la jueza suprema destacó que muchos de los delincuentes responsables de estos delitos no llegan a ser procesados en las unidades de flagrancia, lo que representa un obstáculo importante para la justicia rápida y eficaz. En esa línea señaló que el Poder Judicial está trabajando activamente para resolver esta situación, impulsando esfuerzos para asegurar que todos los operadores de justicia encargados de las unidades de flagrancia cumplan con su rol de manera eficiente. Continuamos implementando las medidas de flagrancia, aunque hay que decirlo, y como lo he dicho en la ponencia, el número de casos que pasan a las unidades de flagrancia no va en correlación con las personas que son intervenidas en flagrancia delictiva. Falta afinar ahí, darle más potencia al Ministerio Público para que cumpla su cometido. Ellos requieren, lógicamente, de una mayor capacidad operativa, mayor número de fiscales, y entonces creo que esa es la parte débil del sistema, que una vez que se apruebe el sistema especializado de flagrancia, que pronto tiene que aprobarlo la Presidenta de la República, creo que vamos a mejorar sustancialmente. La magistrada brindó la entrevista tras su ponencia en el 4º Congreso Internacional de Flagrancia, el nuevo enfoque del sistema especializado en flagrancia. Bien, y ahora les contamos que el juez supremo titular Víctor Castillo León, integrante de la 4ª Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, expuso sus puntos de vista sobre la ley número 32155, promulgada en noviembre del 2024, la cual modifica la nueva ley procesal del trabajo. Veamos.
Gracias por el pase, compañera, y efectivamente, para ampliar más sobre el tema, yo me encuentro con el doctor Víctor Antonio Castillo León, es juez supremo titular e integrante de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Doctor, ¿qué opinión tiene de la inclusión en la legislación laboral de la figura de pretensiones no cuantificables a través de la Ley 32155 que modifica la nueva Ley Procesal del Trabajo? Sí, cómo no. Esta inclusión es una novedad en la ley modificatoria de la competencia del proceso laboral. Esto es de hace poco, es del mes de noviembre del año pasado, y es una novedad porque hasta entonces en la legislación peruana procesal los jueces laborales de paz letrado, que también son especializados, solamente tenían competencia para una pretensión para pretensiones cuantificables, o sea, de obligaciones de dar suma de dinero. Pero la modificatoria incorpora esta nueva regla. Yo tengo mis reparos, porque en realidad va a complicar el acceso a la justicia de paz letrada, precisamente. ¿Por qué? Porque ahora la regla de competencia va a ser un poquito más confusa, no un poquito, yo diría bastante más confusa, porque los casos de paz letrado se supone son para situaciones de menor cuantía, casos sencillos, casos de poca entidad económica. Entonces, con esta modificatoria, el juez de paz letrado no solamente va a tener que lidiar con casos de menor cuantía, sino también con pretensión no cuantificable, que es un concepto bastante ambiguo, porque dentro de ese concepto cabe cualquier tipo de pretensión no económica, que podría ser, a ver, si uno recurre a la teoría del proceso, las pretensiones declarativas podrían ser, las pretensiones de reconocimiento de derechos. Y eso, digamos que no es compatible con la lógica del proceso laboral ni del conflicto laboral, porque básicamente el conflicto laboral es un conflicto prestacional, o sea, los trabajadores van al proceso no a pedir que se le declare nada ni que se le reconozca nada. Los trabajadores, históricamente, la justicia laboral en el Perú va a tener casi 100 años y el trabajador va al proceso laboral para que se le pague lo que se le adeuda. Por eso me parece que esta cláusula de pretensiones no cuantificables, en lugar de simplificar el acceso a la justicia para el letrado, pues le va a traer más inconvenientes. Y siguiendo con este análisis que usted ha hecho en esta conferencia, ¿por qué cree que los casos de sanciones disciplinarias que ahora ven los juzgados de paz letrados laborales no deben llegar a casación en la Corte Suprema? Bueno, las sanciones disciplinarias distintas al despido tienen una historia. Ya ha habido una época en la que estas normas anteriores, la del año 91, la Ley Orgánica del Poder Judicial, luego una norma posterior, la del año 96, la Ley Procesal del Trabajo ya derogada, establecían la posibilidad de que el juez de paz letrado conozca estas sanciones disciplinarias. Pero digamos que ese tema fue superado por la Ley Procesal del Trabajo vigente, la Ley 29.497, que estableció una regla única y dijo, el juez de paz letrado, que desde esa ley, desde el año 2010, es un juez especializado. Entonces esta norma dijo, el juez de paz letrado va a conocer obligaciones de dar, o sea, pretensiones cuantificables. Y entonces eliminó el problema de trabajadores domésticos o servidores del hogar, sanciones disciplinarias o cualquier otro tema que tenga nombre propio. Entonces, de tal manera que estos casos, que son muy pocos en realidad, porque cuando uno mira la judicialización de los casos de sanciones disciplinarias diferentes al despido, o casos de servidores del hogar que antes también veía paz letrado, son muy pocos. Entonces, todo eso pasó a la regla general, que es primera instancia. Ahora ha vuelto a paz letrado y bueno, mientras la norma permanezca, pues es una realidad incontestable de que el juez de paz letrado debe conocer las sanciones disciplinarias diferentes al despido y que por lo tanto estas no van a llegar a la Corte Suprema porque primera instancia va a ser paz letrado y segunda instancia va a ser juez especializado de trabajo. ¿Eso es bueno o es malo? Digamos que en términos de descarga procesal no va a tener un efecto por la poca incidencia cuantitativa de estos conflictos, pero desde el punto de vista cualitativo, digamos que le priva a la Corte Suprema de dictar criterios generales, de dictar doctrinas jurisprudenciales sobre un tema tan importante como son
las sanciones durante la ejecución del contrato de trabajo. Muy bien, doctor. Y durante su ponencia, usted también expresó su preocupación sobre una posible confusión entre regímenes especiales y contratos especiales. ¿A qué se debe? Sí, esta es una novedad que nos trae esta ley cuando dice que el juez de paletrado debe conocer por lo menos 9 regímenes especiales. Así dice exactamente la norma. Pero surgen un montón de dudas. La primera es si son 9 o son todos. Yo considero que deberían ser 9 porque la norma literalmente no dice que deben ser todos. En todo caso, esa es la interpretación menos perjudicial, menos invasiva. El otro problema tiene que ver con la univocidad del término. Es un término ambiguo, es un término anfibológico porque en la doctrina, regímenes especiales es un concepto distinto al concepto de contratos especiales. Y contratos especiales es un concepto diferente al de contrato general con rasgos especiales. Entonces aquí va a haber un problema de delimitación conceptual de qué cosa es o qué cosa no es un contrato especial o un régimen especial. Y a eso debe agregarse un problema adicional, que normalmente los trabajadores, cuando van al proceso, no alegan, no invocan un contrato especial, alegan un contrato 728. Entonces recién va a ser el empleador el que va a tener que alegar el contrato especial en la contestación de la demanda. Pero eso es contradictorio porque las reglas de competencia llevan a que la cosa se determine en la calificación de la demanda. Por lo tanto, si un problema de este tipo va a escalar a la sede jurisdiccional, por ejemplo, de primera instancia, pues va a tener que tramitarse en primera instancia, que sería el juez laboral de trabajo, llegar eventualmente a la sala laboral para que recién eventualmente se defina si el caso es un contrato especial, en cuyo caso tendría que pasar a paletrado. Lo que en concreto significa que la regla de contrato especial no es buen elemento delimitador de competencia por la materia, precisamente por su anfibología y porque tiene componentes que tienen que ver con la prueba y con la determinación ya en el fondo del tema de si eso no es un contrato especial o un régimen. ¿Qué importantes son estos análisis, estos criterios que usted puede compartir a través de estos seminarios que fortalecen justamente las capacidades, no solo de los jueces laborales, sino también del público en general, doctor? Sí, yo fui invitado por el programa presupuestal 99 que ve el tema del proceso laboral para participar en este importante seminario que se está llevando a cabo en fechas programadas y que va a convocar a diferentes magistrados o profesores de derecho, y yo en esta fecha he tenido la oportunidad de analizar específicamente las reglas de competencia por la materia del juez de paletrado, indirectamente también del juez de primera instancia, y temas relacionados también con la competencia se van a seguir viendo en las semanas siguientes. Así es. Para ya concluir, doctor, ¿qué otras observaciones hace usted a esta ley? La fundamental es que tal vez no era necesaria. Yo tengo la impresión de que no debemos abusar del reglamentarismo o de hacer modificaciones por hacerlas. Por ejemplo, nuestra ley procesal de trabajo estaba funcionando muy bien. Tenía claramente definida una regla sencillísima. Los casos de menor cuantía, cualquiera sea el tipo de discusión, van a paletrado. Es una regla muy sencilla que todos entendían y que prácticamente no había generado ningún tipo de confusión, ningún tipo de problema. Hoy en día se incorpora todas estas cosas que hemos conversado de manera muy corta, muy general, pero que creo que a los jueces nos ponen un reto porque finalmente nosotros no hacemos las leyes, nosotros solamente las interpretamos y las aplicamos. Pero creo que el reto es interpretarlas conforme a la Constitución, conforme a los valores del proceso. Hay un concepto muy importante en el proceso laboral que es el concepto de omnicomprensibilidad. Todos los casos deben ir a laboral por la naturaleza de la pretensión. Y ya entre la competencia de paletrado de primera instancia deben surgir criterios razonables. Esta ley nos pone las cosas un poquito difíciles, pero los jueces laborales históricamente hemos sabido salir de esta dificultad o de otras inclusive más complicadas. Yo pienso que con buena voluntad, con criterio uniformizador por parte de los jueces de las instancias, los jueces de paletrado, los jueces de primera instancia,
las salas laborales están obligadas a reunirse, a llegar a consensos. Yo creo que vamos a lograr superar esta dificultad y ojalá esta norma sea mejorada en el futuro. Y justamente estos consensos son en beneficio de la ciudadanía, del litigante que quiere celeridad en cada uno de sus procesos. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha estado entonces el juez supremo titular Víctor Antonio Castillo León, integrante de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Adelante. Bien, continuamos con la información y ahora les contamos que el próximo jueves la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, decidirá sobre la recusación presentada por la defensa de Bexy Chávez contra los jueces de la Sala Penal Especial encargada del juicio a Pedro Castillo por rebelión. Veamos la información. El próximo jueves se resolverá el nuevo pedido de la defensa de la ex premier Bexy Chávez Chino para que la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, evalúe y decida sobre la recusación presentada contra los jueces y jueza de la Sala Penal Especial a cargo del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión. Este incidente se genera luego que el colegiado de la Sala Penal Especial rechazara la recusación inicial presentada por Bexy Chávez contra la magistrada Norma Carvajal. La sesión del día jueves será a las 9 de la mañana. Los jueces José Neira Flores, quien preside la Sala Penal Especial, e Iván Guerrero López y la magistrada Norma Carvajal Chávez emitirán su pronunciamiento en la audiencia, que se realiza de forma presencial desde el penal Barbadillo. Bien, y la Corte Superior de Justicia de Lima amplió la campaña Atención al litigante en todas las sedes judiciales, incluidos los juzgados de paz letrado. Veamos. La Corte Superior de Justicia de Lima ha dispuesto a ampliar la campaña de atención al litigante en todas las sedes judiciales, incluidos los juzgados de paz letrado, hasta el próximo 28 de mayo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar una atención oportuna y eficiente a los usuarios del sistema judicial, con especial énfasis en aquellos casos donde los escritos presenten un retraso superior a un mes en su trámite. La presidenta de la Corte de Lima, Miluska Cano López, realizó una visita a los módulos de atención al litigante ubicados en las mesas de partes de las sedes judiciales. En estos módulos, el personal especializado ofrece orientación directa a los litigantes, entregando formularios específicos para identificar los trámites pendientes. Esta acción permitirá una respuesta más rápida y eficaz por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que contribuye a agilizar los procedimientos y resolver las consultas de manera efectiva. Si tienes dudas sobre el estado de tu caso o necesitas orientación sobre los trámites judiciales, te invitamos a acercarte a los módulos de atención habilitados en las diferentes sedes judiciales. La Corte de Lima está comprometida con mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos, brindando soluciones eficientes para resolver los casos judiciales en el menor tiempo posible. Bien, el presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuscano, dio inicio al programa de asistencia técnica de la Unión Europea, dirigida a los magistrados y a los trabajadores de esa sede judicial. Con el fin de modernizar la administración de justicia en beneficio de la ciudadanía, el presidente de la Corte Superior Nacional, Johnny Hans Contreras Cuscano, dio inicio al programa de asistencia técnica para implementar la base de datos de jurisprudencia con el apoyo de la Unión Europea, dirigido a magistrados y personal jurisdiccional. 2 expertas europeas liderarán esta iniciativa. La jueza española Edurne Uranga, del Centro de Documentación Judicial, resaltó el impacto de esta colaboración. Han dado como resultado ya un conjunto de trabajo entre la Corte Penal Especializada, todos los técnicos y el Centro de Investigaciones Judiciales más el eje, que van a permitir que esos cimientos que realizamos en una primera etapa se consoliden en una base de datos de jurisprudencia que permita a los magistrados que componen esta Corte con sus especialidades poder consultar la jurisprudencia y dar una respuesta ágil
a unos temas tan complejos que son los que realmente se desarrollan aquí. Esta fase del programa, que finaliza el viernes 23, contempla la entrega de materiales esenciales y la asesoría necesaria para una correcta implementación del sistema. Además, se analizará su posible integración con las infraestructuras informáticas ya existentes en el Poder Judicial. Que es una herramienta para nosotros fundamental para el trabajo del juez, pero también del fiscal en todo el sistema de justicia. Para que la jurisprudencia que se produce pueda ser sistematizada, se puede utilizar para el trabajo judicial. Sin duda, la puesta en marcha de esta base de datos de jurisprudencia es un paso importante para la Corte Superior Nacional, potenciando la capacidad de los magistrados para resolver casos complejos, lo cual representa una excelente noticia para la sociedad que anhela una justicia más moderna y eficaz. Bien, ha sido la información en esta tarde, una tarde del Congreso, de un importante Congreso Internacional de Flagrancia que ha dado cita a importantes ponentes nacionales e internacionales. Justamente vemos en imágenes en este momento uno de los ponentes internacionales, el último precisamente el doctor Ricardo Asturio Gil Barrera, representante de Colombia, ¿no es cierto? Momentos antes de esta ponencia hemos escuchado al doctor José Neira Flores, quien también ha engalanado con su ponencia esta tarde. Más temprano, este importante evento fue inaugurado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y escuchamos también ponencias tan importantes como el del juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga, además de la doctora Elvia Barrios, entre otros, ¿no?, representantes de Ecuador, también de México, quienes hemos tenido en el auditorio Carlos Zavala, donde se realiza este importante cuarto Congreso Internacional de Flagrancia. Hay que decir que se ha iniciado el día de hoy y seguirá mañana y pasado, 3 días intensos de conocimientos, de intercambio de experiencias, ¿no? Hay que decir que la suma de esfuerzos para hacer frente a la criminalidad, a seguir luchando contra este flagelo de la inseguridad ciudadana, que es un tema que afecta en realidad a la región, es bastante importante para todos, especialmente para nosotros los peruanos, que en nuestro país hay una data importante que refleja realmente la ola de inseguridad que estamos viviendo, pero también esfuerzos como estos son importantes para ver la manera que entre todos los actores de justicia, como en el caso de las unidades de flagrancia, Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y por supuesto Poder Judicial, hagamos frente a la criminalidad, veamos y generemos estos espacios de diálogos en términos académicos y profesionales para ver los desafíos y las proyecciones de este sistema nacional especializado en flagrancia. Estamos a la expectativa desde aquí también a lo que va a ocurrir los próximos días, el 25 de mayo, si se promulga o no, esperemos que sí, porque es un tema que le urge al país, que se apruebe, que se promulgue esta ley en torno al Sistema Nacional Especializado de Flagrancia. Bien, nosotros les dejamos con toda esta información. Van a poder seguir por las redes sociales del Poder Judicial y a lo largo de la programación lo que ha sido este importante evento, y ya el día de mañana continuaremos con importantes ponencias. Con ustedes será hasta el día de mañana con más información.